Muchas gracias, señor presidente. Chile agradece la presentación del profesor Anaya y muy especialmente su visita a nuestro país realizada en abril pasado, que le permitió tener un amplio intercambio con las autoridades nacionales, incluyendo a la Presidenta de la República, y con los representantes de los más diversos sectores, incluyendo diversos dirigentes de los pueblos y comunidades indígenas. Agradecemos también su disposición para intercambiar puntos de vista con el Gobierno de Chile. Estamos seguros que este diálogo contribuirá a que el desempeño de sus funciones sea valioso para la más plena vigencia de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile, tarea en la que está decididamente empeñado el Gobierno de la Presidenta Bachelet y que el relator especial reconoce en su informe. El Gobierno ha comenzado a estudiar el contenido del informe del 14 de septiembre y mantendrá el diálogo con el relator especial en la certeza que contaremos con su aporte significativo en la tarea de implementar nuestras obligaciones internacionales. Señor presidente, al presentar nuestro informe en el Grupo de Trabajo del Consejo para el EPU en mayo recién pasado, mi delegación realizó una amplia explicación sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile. Y en esta misma sesión, la semana pasada, al considerar la adopción del informe de Chile, tuve la oportunidad de entregar diversos antecedentes sobre los últimos desarrollos y medidas adoptadas al respecto. Solo quiero recordar que aunque la última encuesta nacional de 2006 señalaba que el 19% de la población indígena continuaba siendo pobre, frente a un 13,3% de la población no indígena, esa cifra es significativamente menor que el 35,1% de la población indígena que era pobre en 1996. También es importante anotar que la disminución de los indígenas en situación de pobreza ha sido más rápida que la de la población no indígena. La disminución ha sido de 16,1 puntos porcentuales, la de los indígenas, frente a 9,4 la de los no indígenas entre 1996 y 2006. Todo lo cual revela importantes logros de la focalización de las políticas sociales, aunque queda mucho por hacer, como esas cifras lo atestiguan. Ateniéndonos a las limitaciones del tiempo, me voy a referir brevemente a algunos puntos principales que considera el relator especial en su informe y a otros desarrollos recientes. Primero, en relación al tema de la consulta y participación de los pueblos indígenas que el relator especial en su informe recomienda. Debo señalar que el viernes recién pasado se publicó en el Diario Oficial el reglamento del artículo 34 de la Ley 19.253 que regula la consulta y participación de los pueblos indígenas. Este es un reglamento provisorio de los procesos de consulta que se dictó con el objeto de que los servicios públicos puedan aplicar el citado artículo y los artículos sexto y séptimo del Convenio 169. Este reglamento provisorio permitirá realizar un proceso nacional de consulta con los pueblos indígenas sobre el texto del mismo reglamento a fin de elaborar las normas definitivas sobre esta materia. Para ello, Chile ha tenido en cuenta la recomendación del relator contenida en el documento Principios Internacionales Aplicables a la Consulta en relación con la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile, con el propósito de contribuir a generar mayores confianzas en el diálogo entre los pueblos indígenas y las autoridades. Segundo, el convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia el 15 de septiembre pasado, abre una nueva etapa de relacionamiento entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad chilena, por lo que su aplicación signará el diálogo político, económico y cultural con los pueblos indígenas durante los próximos años. Su ratificación fue una decisión de la Presidenta de la República en procura de la profundización de los derechos de los indígenas y del compromiso de su gobierno. En concordancia con este compromiso, la Presidenta enviará próximamente al Congreso Nacional proyectos de ley para diseñar una nueva institucionalidad más eficaz, modificando la estructura de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena creada hace 16 años. Proyectos de reforma constitucional para establecer la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional y en los consejos regionales, así como la propuesta de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Tercero, el relator especial reconoce los esfuerzos del Estado en materia de tierras indígenas desde la aprobación de la Ley 19.253.
Con todo, consciente de algunos problemas administrativos y de especulación con el valor de la tierra generados en este proceso y que son consignados en su informe, el Gobierno, en el marco de la reestructuración de la CONADI, ha creado un grupo de trabajo para revisar las normas reglamentarias respecto a la reclamación y adjudicación de tierras. Cuarto, en relación a los artículos programáticos o no autoejecutables del convenio determinado por el Tribunal Constitucional, se ha encargado a 4 prestigiosas universidades del país el estudio de las modificaciones legales que podrían ser pertinentes poner en consideración de la autoridad una vez comparada nuestra legislación con los estándares del mencionado convenio. Y quinto, según cifras recientemente revisadas, existen en Chile 2.934 comunidades indígenas y 1.586 asociaciones indígenas de distinta naturaleza, lo que da un total de 4.520 agrupaciones indígenas de distinto tipo, la inmensa mayoría de las cuales se expresa pacíficamente y en el marco del Estado de Derecho para manifestar sus reivindicaciones. Al analizar el punto conflictos por reivindicaciones de tierra mapuche, el relator especial desaprueba el recurso a actos de violencia como medios de protesta, inclusive en aquellas situaciones relacionadas con reivindicaciones legítimas de los pueblos y comunidades indígenas. Chile está plenamente de acuerdo con este principio y su gobierno trabaja por avanzar lo más rápidamente posible en todas las dimensiones de la plena realización de los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluyendo sus derechos económicos y sociales dentro del Estado de Derecho. Las comunidades en conflicto son alrededor de 20 y los enfrentamientos derivados de ocupaciones de tierras están circunscritos. Estamos también en pleno acuerdo con la aseveración que sigue en el informe. Sin embargo, la comisión de eventuales actos de violencia no justifica en caso alguno la violación de los derechos humanos de la población indígena por parte de los agentes policiales del Estado. Existen procedimientos para reclamar sobre la violación de esos derechos. También preocupa al Gobierno los 6 casos de acciones policiales con resultado de muerte, 3 de los cuales han sucedido en el último periodo, y se están realizando los procesos penales correspondientes y hay inculpados. En relación al sistema procesal penal aplicable, durante los próximos días se enviará un proyecto de ley en la línea de lo solicitado por varios órganos de derechos humanos que restringe la competencia de la justicia militar. Señor Presidente, garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas es un desafío de primera importancia para la sociedad chilena. El plan Reconocer Pacto Social por la Multiculturalidad contiene las diversas dimensiones de esta gran tarea. Estamos convencidos que a través del diálogo y la consulta, involucrando a todos los actores de nuestra sociedad, podremos dar pasos significativos